INGES, análisis y diseño sismo resistente. Análisis estático. Bien, me dirijo acá a análisis estático y se va a realizar este análisis en las dos direcciones, en dirección X y en dirección Y. Pero antes de empezar voy a ayudarme con nuestra norma. Nuestra norma ahí indica el análisis estático. A ver, vamos allá. Después del peso, acá dice procedimientos del análisis sísmico. Y nos dice que se pueden utilizar los siguientes procedimientos, que son análisis estático y el análisis dinámico, ¿no? Además nos indica que el análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Luego nos dice que el procedimiento del análisis dinámico tiempo-historia descrito en el artículo 39 puede usarse con fines de verificación. Entonces solamente este análisis de tiempo-historia es con fines de verificación, pero en ningún caso es exigido como sustituto de los procedimientos indicados en los artículos 28 y 29. O sea, lo que manda es el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis dinámico fuerzas equivalentes. Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de gravedad de cada nivel de la edificación. Nosotros tenemos nuestra edificación en cada nivel, en el centro de gravedad de cada nivel. Dice entonces, nosotros podemos ubicar el centro de gravedad y ahí colocar las fuerzas, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más simple, de acuerdo a qué nos ofrece TAPS. Continuamos. Ahora, puede analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona 1. O sea, si te ubicas en la zona sísmica 1, que es la más baja, puedes hacer este procedimiento, sea regulares o irregulares. Luego, en las otras zonas sísmicas pueden emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares, pero según el artículo 19, ahí nos va a indicar cuáles son regulares. Ya vimos ya, acá podemos sacar si son regulares o no son regulares. Eso nos está diciendo la norma. Pero no más de 30 metros de altura, y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregulares. Entonces hay que tener en cuenta esta consideración, esta generalidad. Y ahora vamos a la fuerza cortante en la base. La fuerza cortante total en la base de lo que correspondiente a la dirección coordinada se determina por la siguiente expresión. Esta es la expresión. Y si nos vamos a nuestra hoja de cálculo, ahí vamos a tener esta expresión. Un poco de acá vamos a tener que calcular los coeficientes. Este coeficiente es sin el peso. Tenemos coeficiente en la dirección X y coeficiente en la dirección Y. Luego, para calcular la cortante en la fuerza cortante en la base, necesitamos un peso. Este peso, acá la hoja de cálculo me permite utilizar dos pesos, o me permite escoger. Por ejemplo, acá puedo escoger peso de la estructura según metrados de carga manual. Fíjese que cambia. Y esto viene desde el metrado que hicimos en acá, en metrado de carga. Si nosotros hemos hecho esto, que podemos hacerlo manualmente, escogiendo el peso, acá en el peso tenemos, como ya dijimos, dos pesos de la estructura según metrados de carga manual y peso de la estructura según cargas en etapas. Entonces el análisis estático, tú puedes escoger el peso. Yo voy a escoger cargas en etapas según metrado de cargas en etapas, y automáticamente me va a dar el cortante en la base. ¿Qué más me va a dar? Me va a dar una distribución de la fuerza sísmica en altura. Esto de acuerdo a nuestra norma. Si seguimos nuestra norma, allá, me falta explicar de dónde sale este sux R. Este sux R sale de acá del peligro sísmico que hemos desarrollado. Ahí escogimos, nos recordamos una zona sísmica, luego escogimos el perfil del suelo, luego de eso escogimos un factor de uso, y también acá escogimos el valor de CR, que no debería ser mayor o igual que 11, y eso lo encontramos acá en nuestra norma. Entonces,
Teniendo en cuenta teniendo en cuenta nuestra norma, la hoja de cálculo está calculando el CR y está jalando todo lo que hemos escogido del SUX y por eso está sacando este coeficiente. Como ya dijimos, necesita de un peso, escogemos el piso y calcula inmediatamente la fuerza cortante de acuerdo a nuestra norma. Ahora también el hoja de cálculo nos ofrece la distribución de la fuerza sísmica mediante nuestra norma, ¿no? Acá tenemos la teoría y nos indica donde n es el número de pisos del edificio, k es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura T en la dirección considerada, que se calcula de acuerdo a, este está calculando de acuerdo a esta teoría y esto lo encontramos en acá. Ahí tenemos esta teoría y k es igual a 1. Y acá nos va a indicar un gráfico de eh, la distribución de la fuerza. Muy bien, seguimos con nuestra norma. El periodo fundamental de vibración, esto lo calculamos, ya vimos en este de acá, en el peligro sísmico. En acá lo tenemos, acá debemos colocar la altura total de la edificación en metros, en nuestro caso es 27, si nos vamos acá a Story, son 27 metros, entonces eso tenemos que colocar acá, y coeficiente, esto de acuerdo, el CT es de acuerdo a esto. CT es 35 para pórticos de concreto armado. Acá dice, para edificios cuyo elemento de resistencia en la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armado sin muros de corte. Entonces, en nuestro caso, pórticos dúctiles de acero, estos serían aceros. CT45 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. Esto podría ser pórticos de acero ariostrados, estos para aceros, y CT para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales de muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Lo que más se parece es que nuestro modelo puede ser dual o muro estructural. Y ya según cada vez que modelemos nos vamos a dar cuenta que esto, lo más probable, la mayor probabilidad es que sea muro estructural. Por eso hemos colocado 60. Y a partir de ahí ha calculado el periodo según el periodo fundamental de acuerdo a esta duración. Ahora también podemos trabajar estos periodos, podemos cambiar de acuerdo a lo que tenemos en acá. En acá. Estos periodos fundamentales de X y Y son los que ya vimos realizando la participación de las masas en un análisis modal, pero nosotros nos estamos valiendo de nuestra norma que nos indica cuánto debe ser. Entonces no tenemos ningún problema porque estamos basándonos en la norma. Acá esto está de acuerdo a nuestra norma, entonces no tenemos, acá también tenemos otra alternativa que puedes usar, pero nosotros decidimos utilizar esta, ¿no? Muy bien, algo más que indica nuestra norma es la excentricidad accidental. Para estructuras con diafragmas rígidos, que es nuestro caso, porque nosotros hemos asignado diafragmas rígidos, se supone que las fuerzas en cada nivel F actúan en el centro de masa del nivel respectivo y se considera, además de la excentricidad propia de la estructura, el efecto de excentricidades accidentales en cada dirección de análisis, como se indica a continuación. O sea, debemos considerar una excentricidad accidental y eso debemos colocar en nuestro diseño. Ahorita lo vamos a colocar. Vamos a leer primero la norma. En el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, se aplica un momento torsor que se calcula como esta fuerza por la excentricidad. Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel es considerada como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. Se puede suponer que la condición más desfavorable se obtiene considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se considera únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales, no así la disminución, dice.
Muy bien, entonces esto también nos va a indicar acá nuestra hoja de cálculo. Acá tenemos para la dirección X la dirección y si vamos un poco más acá, podemos calcular el momento torsor, que no es más que la fuerza, nos indica la fuerza por la excentricidad. La excentricidad es 0.5 y la longitud que corresponde. Y en nuestro caso tenemos ahí 5, 25 metros, ¿no? Entonces eso colocaríamos 25 metros. Muy bien, eso sería la excentricidad y acá tendrías que calcular el momento torsor, ¿no? Ahora también tenemos, nuestra norma nos indica fuerzas sísmicas verticales. Nos indican que la fuerza sísmica vertical se considera como una fracción del peso igual a 2/3 de sus. Entonces sería así, 2/3 de sus, o sea, el peso también 2/3 de sus. Y en elementos horizontales de grandes luces, incluyendo volados, se requiere un análisis dinámico con los espectros definidos en el numeral 29.2. En elementos horizontales, dice, vamos a tener en cuenta esto nomás, de las fuerzas sísmicas verticales. Y ahora lo que procede es, a realizar entonces el análisis estático. Lo primero, acá me calcula este coeficiente que después vamos a utilizar. Me calcula acá la fuerza cortante en dirección X, en dirección Y, acá la distribución de la fuerza, pero en acá debemos meter las alturas. Estos techos y este peso está jalando de lo que hemos colocado en acá. Si acá hay 9 stories, acá va a aparecer 9. Asimismo va a jalar todos los pesos que necesita para hacer la distribución, pero las alturas no. Entonces las alturas tú lo puedes obtener de acá. Te vas acá y en acá puedes obtener esto. Si quieres lo copias, bueno, hasta el techo 1, hasta el techo 1, control C y lo copias solamente en esta parte porque de acá también va a jalar. Ya está, esas son, fijamos que tengan el mismo, y ahora sí ya tienes la distribución de fuerzas. Acá vas a tener la altura por acá, el peso por altura por acá, acumulado, el coeficiente y la distribución de las fuerzas en cada piso. Y puedes utilizar 60 techos si lo requieres, ¿no? Ahí lo tenemos en la dirección X, en la dirección Y tenemos el momento torsor y tenemos también acá, las fuerzas sísmicas verticales. Muy bien, ahora teniendo todos estos datos vamos a ver las formas de colocar en el ETABS todo esto que hemos obtenido. Me voy acá a ETABS y como la norma mismo dice, estos deben estar, colocados en el centro de masa. Entonces puedo ubicar el centro de masa acá y asignar acá una fuerza, un momento, de acuerdo acá, pero antes de eso debes considerar una carga donde vas a meter. Entonces lo primero que tengo que definir, antes de eso yo le quité el candado para de nuevo hacer, ¿no? Voy acá al Load Patterns, acá tenemos la carga muerta y la carga viva. Ahora vamos a crear otro tipo de cargas. Acá voy a escribir sismo estático en X y en acá voy a escoger que sea sísmico y acá puedo escoger de acuerdo a lo que quieres. Ahorita voy a utilizar primero lo que son utilizando cargas. Entonces agrego, ahí tenemos, y ahora tengo sismo estático en Y, va a ser sísmico también, y en acá voy a utilizar cargas, agrego y ahí tenemos. Y ahora cómo se utiliza esto, acá voy a hacer clic en modificar. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá me va a dar los diafragmas y acá me está dando el centro de masa. Acá dice aplicar la carga en el centro de masa y además me da acá adicionar
una excentricidad del diagrama 0.05, de acuerdo a nuestra norma. En nuestra norma nos indica eso, pues no, en nuestra norma ya lo leímos ya. Para el análisis estático, acá nos indica una excentricidad accidental tiene que ser 0.05, y entonces debemos colocar acá las fuerzas. Estas fuerzas ya lo obtuvimos ya, pues no, acá yo lo tengo, estas fuerzas, distribución de fuerza, esta es la fuerza, ¿no? Entonces esto selecciono, control C, verifico que tenga las mismas unidades, que es kilogramos fuerza, es correcto, acá lo copio y ya está. Estoy asignando estas fuerzas en X, porque esto es sismo en X estamos. La excentricidad acá, si no quiero considerar excentricidad, coloco lo que has calculado, tu momento torsor, esta de acá. Pero no es necesario, porque acá está, estás colocando la fuerza y además estás colocando acá la excentricidad. Entonces solamente colocarías la fuerza, colocas OK y ya tendrías ya. Ahora el sismo en Y, igualito, acá modifico y ahora estas ya no están actuando en X, sino están actuando en dirección Y. Entonces el siguiente será colocar, seleccionar todos estos, control C, y ahora ya no en X sino en Y. Y una vez más puedo colocarlo, este momento torsor que he calculado en acá, pero acá el programa me dice que ya está aplicando en el centro de masa y con extensidad. Entonces solito se va a generar el momento torsor. Si quiero colocar el momento torsor, acá tendré que colocar 0. Bueno, y OK. Y así estarías indicando al programa, o estarías metiendo estas fuerzas. Pero ahora vamos a abrir otro método. Vamos a ver otro método. En acá voy a modificar y voy a colocar ya no por carga, sino por coeficientes. Modifico. Bien, voy a eliminar esto. Voy a eliminar y voy a hacerlo desde cero de nuevo. Sismo estático en X. En acá voy a seleccionar sísmico. Y en acá voy a utilizar por coeficientes. Agrego. Muy bien, ahora sismo estático en Y. Acá sísmico. Y acá usar coeficientes. Bien, agrego y OK. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Voy acá a sismo y acá me voy a modificar. En acá nos da estos factores. Este factor C es el que hemos obtenido en esta parte. Para la dirección X primero estamos, sería 0.3. Ese tienes que colocar 0.3. Y el factor K sería esta de acá, que es igual a 1. Ya tienes ya. Ahora tienes que colocar la dirección y excentricidad. Entonces acá tienes que esto es para la dirección X, entonces tienes que seleccionar esto es bueno. Y en acá puedes colocar en dirección X más la excentricidad, o también en la otra dirección, en dirección X menos excentricidad. Yo lo voy a hacer esto, ¿no? Y acá voy a colocar la excentricidad. ¿Cuánto quiero que sea? Nuestra norma nos dice 0.05. Y en acá desde dónde hasta dónde quiero que sea. En acá voy a colocar desde el techo 1 hasta el techo 9. OK. Ahora lo mismo para la dirección Y. Para la dirección Y voy a colocar este coeficiente, que sería 0.17. 0.17. El K que me indica es 1. Y quiero que vaya desde techo 1 hasta el techo 9. Y ahora ya sería, ya no en dirección X, sino sería en dirección Y más la excentricidad. 0.05 y OK. Y OK. Y así es como estarías colocando o realizando
o colocando los datos para calcular el análisis estático. Ahora vamos a hacer un comentario. Hasta acá hemos metido las fuerzas tanto en X y tanto en Y. Entonces, para validar el análisis estático, nosotros tendríamos que irnos acá a validación de la estructura y deberíamos cumplir con los desplazamientos laterales que nos indica nuestra norma. O sea, no deberíamos pasar lo que indica nuestra norma, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Debemos verificar si nosotros estamos dentro del rango para hacer el análisis estático. ¿A qué me refiero? Acá nuestra norma nos indica bien claro. Puede analizarse mediante todas las estructuras regulares ubicadas en la zona 1. Entonces, yo me voy a peligro sísmico y yo estoy en la zona 3. Entonces, bien, estoy en la zona 3. Entonces, no se me permite esto de la zona sísmica 1. Entonces, voy a ver si todavía cumplo con los requisitos, ¿no? En las otras zonas sísmicas, ahora sí, habla de mi zona sísmica, puede emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares. O sea, se puede emplear este procedimiento, dice, como estructuras regulares. ¿Mi estructura es regular? Entonces, eso debo preguntarme. Y de no más de 30 metros de altura. ¿Cuánto mide en nuestra edificación? 27 metros. Cumplimos uno, el otro todavía lo estamos dejando en visto porque todavía no hemos clasificado exactamente si es regular o irregular. Y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada, de no más de 15 metros de altura aun cuando sean irregulares. Entonces, de no más de 15 metros. Nosotros hemos puesto acá que iba a ser de muros de concreto armado. Eso nosotros ya lo hemos visto, como por experiencia estamos colocando que esto va a ser de muros de concreto armado. Ese va a ser el sistema. Entonces acá la norma me está indicando que y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 metros. Entonces yo ya no estoy cumpliendo con estos requisitos para realizar el análisis estático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a dejarlo ahí el análisis estático? No, el análisis estático sí se va a hacer porque vamos a hacer al final, acá en validación de la estructura, vamos a hacer al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un factor de escala, o vamos a ver si necesitamos de un factor de escala para determinar los desplazamientos laterales, y además factor de escala para la edificación teniendo en cuenta la cortante estática y la cortante dinámica, si es regular o irregular, qué porcentaje y este factor de escala. Entonces tenemos que realizar los dos, pero por el momento vamos a explicar un poco de qué se trata. El análisis estático, las fuerzas que hemos colocado van a empujar tanto en X y tanto en y va a haber un punto en el cual se va a desplazar los edificios, pero estos desplazamientos deben cumplir con lo establecido en nuestra norma. Entonces acá se viene algo interesante que vamos a desarrollarlo en el análisis dinámico. Luego en validación de la estructura vamos a complementar todo. Por eso vamos a dejarlo un poco hasta acá y vamos a continuar después.